Frente a figuras de estatura estándar como Daredevil o Spider-Man, la diferencia de tamaño transmite de inmediato la intimidación que Fisk representa en los cómics. Hola coleccionistas, bienvenidos una vez más a Figment Collectors, donde el peso del crimen también se mide en escalas. Hoy traemos a uno de los villanos más importantes del universo Marvel, Kingpin de la línea Marvel Legends Retro Collection. Una figura que no solo representa al enemigo más peligroso de Daredevil y Spider-Man, sino al hombre que domina el crimen de Nueva York con puño de hierro y una inteligencia brutal. En este video revisaremos la figura completa y descubriremos si logra lo más difícil, que el poder de Wilson Fisk se sienta incluso cuando no se mueve. Acomódate, vigila tu entorno, porque estamos por entrar al mundo de un hombre que controla todo desde las sombras. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y ¡comenzamos! Empezamos con el empaque, que apuesta por el clásico formato Retro Card, con blister frontal que deja ver la figura completa. La tarjeta retoma la estética noventera de la serie animada de Spider-Man, con colores llamativos, tipografía característica y una ilustración que refuerza su presencia imponente. Debido a las características de Kingpin, el empaque es grande y llamativo, así que además de práctico, es pura nostalgia. Un empaque hecho para quienes valoran tanto el arte como la figura en su interior. Pasamos a los detalles, y aquí Hasbro logra transmitir lo que Kingpin significa para el universo Marvel: presencia absoluta. El esculpido es imponente desde el primer vistazo, un cuerpo masivo con proporciones que lo hacen destacar entre figuras de 6 pulgadas. El trabajo más importante se encuentra en el traje, donde podemos ver una gran cantidad de pliegues que además representan muy bien los diferentes materiales de su traje. Desde el esculpido se logra representar la tensión que hay en el chaleco naranja. En la parte de atrás tenemos bastantes pliegues, justo aquí en la parte de la espalda, tensión también en la parte debajo de los brazos y hasta detalles de las costuras y botones en su chaqueta. También hay un muy buen trabajo en el pantalón. Vemos aquí continuidad de costura y también trabajos de textura incluso en sus zapatos y en su pañuelo. Contamos con un trabajo excepcional en las manos y en el rostro, que refleja al detalle la expresión fría de Wilson Fisk. Además, al ser una figura pinless, las articulaciones de brazos y piernas se integran mejor, aportando continuidad al esculpido y un acabado más premium que se agradece en un personaje de este tamaño. En cuanto a la pintura, la elección de colores es fiel a los cómics y a la serie animada. Se utilizó un plástico de color blanco para la chaqueta y para los brazos. Tenemos un plástico un poco más duro de color naranja para el chaleco en su interior. También un plástico de color morado para su pantalón y plástico de color negro para sus zapatos. No tenemos sombreados en la figura, pero el muy buen trabajo de esculpido logra resaltar todos los detalles que Wilson Fisk necesita. Por último, la figura combina un acabado mate general que podemos ver bastante sólido y un acabado semimate en el pantalón y en el chaleco. Así que podemos ver un poco de reflejo de la luz en estas dos partes, a diferencia de lo que vemos en la chaqueta. Y esta combinación evita brillos indeseados en el display. Y continuando con la escala y presencia en colección, frente a figuras de estatura estándar como Daredevil o Spider-Man, la diferencia de tamaño transmite de inmediato la intimidación que Fisk representa en los cómics. Esa sensación de que el héroe se enfrenta a un enemigo físicamente inalcanzable. Al ponerlo junto a otros gigantes de Marvel Legends como Thanos o Apocalypse, la figura mantiene coherencia en proporciones, demostrando que puede compartir vitrina con lo mejor de la línea sin desentonar. Cuenta con una altura de casi 20 centímetros dentro del formato 1/12 o 6 pulgadas. Un dato que confirma por qué Kingpin domina cualquier estante y roba la atención en cuanto aparece. Y pasando a los accesorios, Kingpin viene en presentación de blister sencillo, donde tenemos su bastón característico, un detalle indispensable que transmite tanto autoridad como amenaza, y un cambio de cabeza con una expresión más agresiva, perfecta para recrear momentos de confrontación directa. Y aquí es donde Hasbro demuestra que no se necesitan muchos extra para darle carácter a un villano como Wilson Fisk. El rostro alternativo captura con claridad su brutalidad, mientras que el bastón completa esa mezcla entre refinamiento y violencia que lo define. En este caso, menos es más. Lo poco que incluye cumple con reforzar la esencia del rey del crimen. Podemos ver que en esta figura, a pesar de no tener cambios de manos y solo un cambio de cabeza, estos se pueden retirar la cabeza para poder hacer el cambio y podemos ver un joint de bola sencillo. Y ahora vamos a ponerle esta cabeza. En cuanto a los accesorios de las manos, jalamos con fuerza y nos encontramos con un joint característico de Marvel Legends, donde el pin o el joint macho cambia en dimensiones de acuerdo al tamaño de la mano. En este caso, esta mano no sería compatible con figuras de tamaño estándar como Spider-Man
Daredevil, entre otros. Y en cuanto a su accesorio adicional, este bastón tiene un gran trabajo en pintura y en esculpido. Podemos ver que el cuerpo del bastón es en un plástico café oscuro. En la base tenemos color dorado y para la punta una pieza que está en un material distinto que representa el diamante, reflejando el poder y la riqueza de Kingpin. Como podemos ver, la figura no viene con pares de manos iguales. Tenemos una mano de puño y una mano semiabierta, que es donde podemos poner el bastón. De esta manera, incrustarlo y quedaría sostenido. Y la otra forma es sostenerlo desde la parte del diamante. En este caso no se va a sostener, se va a caer, pero cuando lo ponemos sobre una superficie en el display, funciona adecuadamente. Pasamos a las articulaciones, y a pesar de ser una figura de gran tamaño con movilidad limitada, Hasbro logra darle un rango bastante funcional. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar arriba, totalmente desafiante, y mirar abajo como cuando se dirige a sus enemigos. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados. No se sienten articulaciones rígidas y el movimiento es bastante fluido. Pueden elevarse a los 90 grados con mucha facilidad. No tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, solo en los codos, así como en las muñecas, y articulación para abajo y para arriba. Además, con codos con articulación sencilla y bastante limitada. La figura no cuenta con articulación de mariposa, limitando un poco sus poses más agresivas y de ataque. Seguimos con la articulación en la parte superior del torso, donde no podemos movernos hacia adelante, no existe ese movimiento, y puede moverse solo un poco hacia atrás, dándonos esta apertura. La figura no cuenta con articulación en la cintura, solo en la parte superior del torso, que puede girar 360 grados sin ninguna restricción. Seguimos con las piernas, que nos permiten un pequeño split, dándonos una amplitud buena para el tamaño del personaje, pero por supuesto no es total. Como es clásico en las figuras de Marvel Legends, cuentan con un corte a esta altura de la pierna, lo que le permite un giro de 360 grados en su propio eje. También podemos elevar la pierna por debajo de los 90 grados y cuenta con una pequeña articulación en la rodilla. En este punto también puede girar 360 grados y debido al diseño del pantalón, los pies no tienen mucho movimiento. Puede moverse un poco para arriba y para abajo y no articula la punta del pie. Obviamente no es una figura diseñada para acrobacias ni poses dinámicas como Daredevil o Spider-Man, pero sí para transmitir fuerza. Cada movimiento está pensado para reforzar la idea de un villano que avanza lento, seguro y aplastante. En pantalla vemos que Kingpin es la sexta figura que reseñamos en el canal, la primera del universo Marvel y la primera de la línea Marvel Legends, aquí en Figment Collectors. Así que cuéntale a Figbot qué figura te gustaría ver en el próximo review, o quizás la de tu personaje favorito ya está en camino. Y aquí es donde cruzamos líneas y nos vamos más allá del canon, algo que solo verás aquí en Figment Collectors, porque en esta sección no hay reglas, solo conexiones inesperadas. Hoy frente a frente tenemos al implacable Kingpin de la serie animada de Spider-Man y al emperador Freezer del universo de Dragon Ball Z. Dos figuras que no necesitan un ejército para infundir miedo, porque ellos mismos son el imperio. Freezer domina la galaxia con un dedo, imponiendo terror con su poder absoluto. Kingpin gobierna Nueva York desde las sombras, moviendo piezas y controlando la ciudad con dinero y estrategia. Pero en ambos late la misma esencia, el poder como control absoluto. No buscan justicia ni gloria, solo orden bajo sus propias reglas. La diferencia está en el escenario. Kingpin juega la política del crimen urbano, Freezer la de planetas enteros. Al final ambos son recordatorios de lo mismo. El verdadero enemigo no siempre grita ni destruye. A veces sonríe, negocia y te hace creer que nunca podrás escapar de su sombra. Porque aquí no solo coleccionamos figuras, coleccionamos símbolos de poder, de miedo y de lo que significa enfrentarse a un imperio imposible. Eso es ir más allá del canon, ese es nuestro efecto Figment. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. La escultura imponente, la escala dominante y el diseño fiel a la serie animada y los cómics hacen de este Kingpin una figura que transmite poder incluso sin moverse. Su rostro alternativo y el bastón, aunque sencillos, logran reforzar las dos caras del personaje, el hombre refinado y el tirano brutal. Entre los puntos por mejorar está la pintura algo plana, sin sobrados que hubieran potenciado aún más su volumen, y la falta de accesorios extra que deja la sensación de que Hasbro jugó a lo seguro. Aún así, estamos ante una figura que cumple lo que promete, representar de manera definitiva a Wilson Fisk en la línea retro. No busca dinamismo ni variedad, busca presencia, y eso lo logra con creces. De pie en tu vitrina frente a Daredevil, Kingpin no necesita más. Su sola silueta es un recordatorio de que el poder no siempre está en la fuerza bruta, sino en el control que ejerce sobre todo lo que te rodea. ¿Y tú vas a sumar a este Kingpin retro a tu colección? ¿O prefieres dejar al rey del crimen en las sombras?
Si llegaste hasta aquí, saluda a Figbot en los comentarios con tu emoji favorito. Y mantente atento porque la comparativa definitiva de Daredevil Mafex vs City Toys está a la vuelta de la esquina. Y Kingpin no podrá quedarse fuera de este duelo. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para seguir explorando figuras que no solo se exhiben, también cuentan su historia.